ver la suma de probabilidades, qué condiciones se deben cumplir para cada fórmula. Entonces veamos qué situaciones tenemos. Bien, entonces hablemos de la suma de probabilidades. La suma de probabilidades. A partir de hoy vamos a empezar a hablar de palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave que nos identifica la suma de probabilidades? La palabra clave o letra clave en este caso es la O. O sea que nos preguntan cuál es la probabilidad de A o B. A veces en nuestro castellano ese conector de O debe ser U. Si nos hubieran dicho cuál es la probabilidad de A unido O, ahí la letra U reemplaza a la O. O sea, pues que una segunda palabra clave sería U, pero cuando lo que está conectando empieza por O. Pero vuelvo y repito, la palabra clave va a ser O. Esa es la palabra clave. La más utilizada de todos es, ¿cuál es la probabilidad de A o B? Muy bien. Después de que nos digan la probabilidad de A o B, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Son A y B mutuamente excluyentes? Recuerden que aquí es donde tenemos que saber aplicar que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes son aquellos sucesos que no tienen nada en común o no pueden suceder al mismo tiempo. Si la pregunta es correcta, son A y B mutuamente excluyentes, la fórmula de A o B simplemente es la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea, digamos, se nos simplifica un poco la suma. Entonces vuelvo y repito. La probabilidad de A o B, después de que nos veamos o nos preguntan la probabilidad de A o B, nos vamos a tener que preguntar si esos sucesos son mutuamente excluyentes. Y mutuamente excluyentes quiere decir que no tienen nada en común, o sea, no tienen intersección o no pueden suceder al mismo tiempo. ¿Qué pasa si A y B son A y B, ojo, no mutuamente excluyentes? Y no mutuamente excluyentes es que tienen algo en común, o sea, que tienen intersección o pueden suceder al mismo tiempo. En estos casos, la probabilidad de A o B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado B. Entonces, esto sucede cuando no son mutuamente excluyentes. La Profe, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Bien, otro dato importante. La suma de probabilidades
La vamos a trabajar con la palabra O, pero a nivel muchas veces de teoría de conjuntos, la suma de probabilidades está relacionada con la unión. Entonces, si a nosotros nos dicen que cuál es la probabilidad de A unido a B, también nos están haciendo relación a la suma de probabilidades para que tengamos en cuenta. Para que tengamos en cuenta, pero nosotros realmente no vamos a utilizar esta notación de conjuntos. Simplemente es como de cultura general. Y a la pregunta de por qué esta intersección se resta, se las voy a mostrar. Cuando tenemos dos sucesos que no son mutuamente excluyentes, digamos que este es A, este es B, sucede que cuando sumamos A, estamos sumando esta zona roja, que es la intersección. O sea, si sumamos A, esta zona roja se suma. Si sumamos B, nuevamente esta zona se suma. O sea que cuando se suma A y B, esta zona se está sumando dos veces. Y solamente la podemos sumar una vez. Entonces, por eso es que a esas dos veces, vuelvo y repito, cuando sumo A, estoy incluyendo esta franja roja en A. Cuando sumo B, estoy incluyendo otra vez esta franja roja. O sea que he sumado dos veces esta franja roja, que es la intersección. Por eso es que en la fórmula se resta una vez la intersección. Listo. Esa es la explicación de por qué ahí se resta una intersección. Bien, dicho y hecho, vamos a hacer ejercicios. Y acá es donde tenemos que empezar a preguntarnos, ¿son sucesos mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? El primer ejercicio que les quiero compartir es este número 12. Dice así: una muestra de empleados de la empresa Worldwide Enterprise se va a encuestar en cuanto a un nuevo plan de cuidado de salud. Los empleados se clasifican de la siguiente manera: supervisores, mantenimiento, producción, administración y secretarias. Ahí pues cada evento tiene un nombre, o sea, cada clasificación tiene un evento asociado, y nos dice que supervisores son 120 empleados, los de mantenimiento son 50, los de producción son 1460, los de administración son 302 y las secretarias son 68. Nos hace la primera pregunta. A. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida sea de mantenimiento o secretaria? Entonces miren que ahí aparece la palabra o sea que ese ejercicio hay que hacerlo por la suma de probabilidades. ¿Por qué aparece la palabra o? Nos vamos a concentrar primero en ese primer ejercicio, en la primera pregunta, y después vamos a responder la pregunta B. Vamos a copiar para llevar los datos al tablero. Voy a borrar el tablero. Copio el ejercicio. Y veamos pues la pregunta A. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que se elija sea de mantenimiento o secretaria?
secretaria. Bien, entonces acá nos tenemos que preguntar, ¿estos sucesos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Al mismo tiempo, una persona de mantenimiento es secretaria. Esa pregunta. Al mismo tiempo, una persona de mantenimiento es secretaria. ¿Ustedes qué dicen? Que no. No. Profe. O sea que pueden suceder al mismo tiempo que ocupen los dos puestos. No, profe. No. Entonces recuerden que mutuamente excluyentes es que no pueden suceder al mismo tiempo. O sea, las personas de mantenimiento son de mantenimiento y las secretarias son de secretaria. Entonces, ya sabemos que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Entonces, si son mutuamente excluyentes, la respuesta se nos simplifica. Tenemos que encontrar la probabilidad de que la persona sea de mantenimiento y le sumamos la probabilidad de que sea secretaria. Bien, otra cosa que vamos a repasar es que acá tenemos información recopilada. O sea que vamos a utilizar el método empírico práctico. ¿Sí? Acá tenemos que, primero que todo, definir cuántas personas trabajan en mantenimiento. Serían 50. Pero nos falta un dato especial acá. ¿Cuántos empleados son? Entonces nos va a tocar sumar esta columna para saber cuántos empleados son. Entonces sumemos 120 más 50 más 1460 más 302 más 68. Eso nos está dando que en total son 2000 empleados. Entonces la probabilidad de que escojamos una persona de mantenimiento serían uno de esos 50 sobre el total de empleados, que es 2000. Ahora vamos a hacer lo otro. ¿Cuántas secretarias tiene la compañía? 68. ¿Sobre cuánto? 2000. Listo. Ya tenemos. Recuerden que acá vamos a utilizar una cosa que no tiene nada del otro mundo, y es, tenemos suma de fracciones, generalmente tienen común denominador, o sea que nos queda muy fácil. Común denominador, 2000, y sumamos los numeradores, o sea que en este caso 50 más 68. Y eso nos da 118 sobre 2000. Bien, recuerda que primero van a tener la respuesta decimal, 118 sobre 2000. Eso nos da 0.059. Lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje y eso nos da que esa probabilidad es del 5.9%. Entonces volvamos a repasar todo el ejercicio. Dice así: ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona elegida sea de mantenimiento o secretaria? Mire que ahí encontramos la palabra clave o. La palabra clave o, que nos asocia con la suma. Después de que sabemos identificar la palabra o, tenemos que preguntarnos, ¿son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Aquí sabemos que son mutuamente excluyentes porque o una persona pertenece al departamento de mantenimiento o
pertenece a la secretaria. No pueden ser, no hay mantenimiento secretaria o secretaria, ¿sí? Que haga funciones de mantenimiento. Eso se llama polivalencia. Bien, aquí no vamos a tener una polivalencia. Entonces, como son mutuamente excluyentes, la probabilidad es la de mantenimiento más la probabilidad de secretaria. ¿Cuántas personas hay en mantenimiento? 50. ¿Cuántos empleados tiene la compañía? Lo sumamos y nos dio 2000. Entonces sería, la probabilidad de mantenimiento sería 50 sobre 2000. Y la secretaria, ¿cuántas secretarias hay? 68 sobre 2000. Sumamos y nos da la respuesta de 5.9. Veamos la pregunta B. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? Sigamos pues. Veamos la pregunta B. ¿Cuál es la pregunta B? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona no sea de mantenimiento? O sea, puede ser de cualquier departamento, pero que no sea de mantenimiento. Bien, miren que ahí no aparece la palabra O. No es suma. Simplemente acá nos recuerda algo que vimos la clase pasada, que es, esta es la empresa, acá tenemos los muchachos de mantenimiento, inclusive la empresa son 2000 empleados para que lo tengamos en cuenta. Tenemos los muchachos de mantenimiento que son 50. Y nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que la persona no sea de mantenimiento. Entonces nos están preguntando por todo lo que es la franja roja. Y entonces simplemente vamos a hacer recorderis de la famosa propiedad del complemento. Esto lo sacamos por complemento como 1 menos la probabilidad de que la persona sí trabaja en mantenimiento. Entonces, estamos aplicando la propiedad del complemento. ¿Y cuál es la probabilidad de que pertenezca al mantenimiento? Muy sencillo. ¿Cuántas personas son en mantenimiento? 50. Sobre 2000. Bien, vamos a hacer operaciones acá. 50 lo dividimos sobre 2000. La probabilidad de que sea de mantenimiento es del 0.025. Luego, al hacer la resta, nos da 0.975. Entonces, en porcentaje, eso nos da un 97.50%. Esa es la probabilidad de que esa primera persona que elegimos no pertenezca a mantenimiento. Entonces, acá estamos haciendo y estamos recordando simplemente la propiedad del complemento. Y vimos que a veces la propiedad del complemento, la probabilidad de que no sea mantenimiento es simplemente 1 menos la probabilidad de que pertenezca a mantenimiento. ¿Y cuál es la probabilidad de que pertenezca a mantenimiento? Pues muy sencillo, son los 50 de mantenimiento dividido los 2000 empleados. A ese 1 le restamos el valor de esta fracción y nos da 0.975, el 97.50%. Listo.
Ahí terminamos ese primer ejercicio. El 12 del taller, de ese taller. Vamos a hacer otro. Oye, esto practica uno es con... Vamos a mirar otro ejercicio. Vámonos para el 54. Que nos trae mismos temas y algo más. Vamos a mirar el 54. Dice así. Una firma distribuidora de línea blanca, o sea, electrodomésticos como neveras, estufas, ¿sí? Horno microondas, eso es lo que se llama línea blanca. Al mayoreo, quiso estudiar sus cuentas por cobrar. Se seleccionaron una muestra independiente de 50 clientes, o sea que vamos a hacer un análisis de cartera. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Nos dice que cuentas por cobrar menos de 2.000 euros, se encontraron 6 clientes. De 2.000 a menos de 4.000 euros, 13 clientes. De 4.000 a 6.000, 15. De 6.000 a 8.000, 10. De 8.000 a 10.000 euros, 4. Y de 10.000 a 12.000 euros, 50. Si se escoge un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad? A, que su cuenta por cobrar esté entre 4.000 a menos de 6.000 euros. Bien, vamos a copiar todo esto. Nos lo vamos a llevar al tablero porque obviamente ahí vamos a trabajar varias probabilidades. Entonces, llevemos al tablero y vamos a mirar palabras nuevas. Más adelante, esto tiene palabras nuevas. Entonces, eso es lo bueno de este ejercicio. Vamos a repasar. Vamos a utilizar la regla de la suma y vamos a conocer otras cosas nuevas. Bien. Vamos a la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente de esos que se tienen ahí, su cuenta por cobrar esté entre 4.000 a 6.000 euros? Bien, miren que acá no aparece por ningún lado la palabra o sea que aquí no hay que sumar, muchachos. No aparece. Si ustedes leen con claridad la pregunta A, que su cuenta por cobrar esté entre 4.000 y 6.000 euros. Simplemente tenemos información recopilada, solo nos fijamos en la frecuencia relativa. ¿Cuántas personas aquí en la frecuencia absoluta están entre 4.000 y 6.000 euros? Mire que 4.000, 6.000 euros es este renglón. ¿Son cuántas personas? ¿Cuántos clientes? 15. ¿De un total de cuánto? De 50. ¿Cuánto nos da eso en número decimal? 15 sobre 50. Nos da 0.3. Entonces un 30%. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que escojamos un cliente que tiene cuentas por cobrar o por pagar él, pues? Porque estamos mirando el negocio, entonces el negocio es cuentas por cobrar. El cliente sería por pagar. Entonces, de 4.000 a 6.000 euros, la probabilidad de que escojamos un cliente que tiene esa deuda sería del 30%. Miren que a veces
no hay que aplicar sumas, simplemente hay que buscar la probabilidad directa que nos dice. Veamos la pregunta B, que sí tiene la palabra clave. ¿Qué nos dice la pregunta B? Que su cuenta por cobrar esté entre 2.000 a menos de 4.000 o, entonces miren que aquí aparece la palabra o menos de 2.000 euros. O sea que nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que esté entre 2.000 a 4.000 o menos de 2.000. Menos de 2.000 euros. Chicos, aparece la palabra clave O. ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Son sucesos mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Porque si no es gallo, es gallina. Chicos, ¿mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Entonces la pregunta, ¿son excluyentes? ¿Quién se atreve a responder? ¿Sí o no? Profe, sí. Sí. ¿Sí son excluyentes? Sí, sí son excluyentes. ¿Por qué? Porque usted como cliente o tiene una deuda entre 2.000 a 4.000 euros, ¿sí? Y no puede tener una deuda de menos de 2.000 euros, ¿sí? O sea, no tienen nada en común. No puede suceder al mismo tiempo que estemos hablando de un cliente y que su deuda está entre 2.000 y 4.000 y también está entre menos de 2.000 euros. Entonces, ¿son excluyentes? La pregunta es sí. O sea que en este caso, la suma simplemente tenemos que buscar cuál es la probabilidad de que un cliente tenga una deuda entre 2.000 y 4.000 euros. Más la probabilidad de que tenga la deuda menos de 2.000 euros. Bien, ¿cuántas personas o cuántos clientes tienen deuda entre 2.000 y 4.000 euros? 13. ¿De un total de cuánto? De 50. ¿Cuántos tienen deudas menores de 2.000 euros? Tenemos 6. ¿Sobre cuánto? Sobre 50. Bien, sumemos como denominador 50, sumamos 13 y 6, nos da 19. Y eso en número decimal nos da 19 sobre 50, nos da 0.38. Y en porcentaje estamos hablando del 38%. 38%. Listo. Entonces, la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que su cuenta por cobrar esté entre 2.000 a menos de 4.000 o menos de 2.000 euros? La respuesta sería 38%. Es un ejercicio de la suma y los sucesos son mutuamente excluyentes, porque el cliente o tiene deudas menores de 2.000 euros o tiene cuentas de 2.000 a 4.000. No tiene en ambas categorías deudas.
Muy bien, veamos la pregunta C y la D, que nos traen unas preguntas, unas palabras que vamos a utilizar en el transcurso de todo el semestre. Y que esas palabras van a estar relacionadas con las preguntas de probabilidad. En la pregunta C nos dice que cuál es la probabilidad de que su cuenta a lo máximo sea de 6.000 euros. Cuenta a lo máximo sea de 6.000 euros. Aquí tenemos una palabra que vamos a utilizar mucho durante todo el semestre y es la palabra a lo máximo. A lo máximo. Algunos libros, en vez de a lo máximo, dicen a lo sumo. Nosotros no vamos a utilizar mucho ese término. Realmente, pues no me acuerdo si tengo ejercicios donde dice a lo sumo. Pero en algunas regiones del mundo utilizan esa palabra, a lo sumo, en vez de decir a lo máximo. Lo que nos tiene que quedar claro es que la palabra a lo máximo la asociamos matemáticamente con el signo menor igual. Menor igual. La palabra a lo máximo la asociamos matemáticamente con menor igual. O sea que lo que nos están diciendo acá, en otras palabras, es que la cuenta por cobrar sea menor o igual a 6.000 euros. Entonces, vuelvo y repito, nos están haciendo la pregunta C, donde aparece una nueva palabra en este capítulo de teoría de probabilidad y donde, ojo, les cuento, esa palabra nos va a acompañar de aquí hasta el final del semestre y es la palabra a lo máximo. En algunas partes del mundo no dicen a lo máximo, dicen a lo sumo. Lo que nos interesa es matemáticamente, cuando nos hablan de a lo máximo, es que ese a lo máximo se asocia matemáticamente con el signo menor o igual. O sea que lo que nos están preguntando acá es cuál es la probabilidad de la cuenta por cobrar sea menor o igual a 6.000 euros. Eso incluye, ojo, va a incluir los que tengan deudas menores de 2.000 euros. Más, entonces miren que esto sí está asociado con más. Más, en este caso, los que tienen deuda entre 2.000 y 4.000 euros. Más, nos dicen que como es hasta 6.000, entonces incluye los que tienen deudas entre 4.000 y 6.000 euros. Entonces miren que esta palabrita lo máximo termina asociándose con la suma. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que consigamos una persona que tenga deudas menores de 2.000 euros? ¿Cuántos clientes hay con deudas menores de 6.000 euros? 6 sobre 50.
¿Cuántos clientes tienen deudas entre 2.000? Cuando digo deudas, cuentas, pues la tienda tiene cuentas por cobrar. El cliente, vuelvo y repito, tiene deuda entre 2.000 y 4.000. Son 13. Entonces son 13 sobre 50. Más, ¿cuántos clientes tienen deudas o tienen, sí, deudas entre 4.000 y 6.000 euros? Según el cuadrito, 15. Entonces recuerden, sumen numeradores. Entonces en este caso tenemos que sumar 6 más 13 más 15. Eso nos da 34. Y si hacemos operaciones, eso nos da 0.68. Estamos hablando de un 68%. Entonces volvamos a mirar pues el ejercicio antes de pasar al siguiente. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cuenta a lo máximo sean 6.000 euros? Lo que nos tiene que quedar guardado acá, y esta es una palabra que la vuelvo y repito, la vamos a utilizar todo el semestre de aquí en adelante, es que la palabra a lo máximo, utilizado ese término por nosotros, a veces también dice como máximo. Ese es otro término que a veces aparece en las preguntas como máximo. También puede aparecer como máximo. Esa palabra a lo máximo o a lo sumo o como máximo, lo que nos tiene que quedar claro es que matemáticamente lo asociamos con menor o igual. Entonces lo que nos está diciendo es que cuál es la probabilidad de que la cuenta por cobrar sea menor o igual a 6.000 euros. ¿Eso qué incluye? Incluye los clientes que tienen deudas menores de 2.000 euros. Aquí pongo son 2.000 euros, pues, para que no aclaren. Son 2.000 euros, no 2 euros. Sí, hay que aclarar que son 2.000 euros. De 2.000 a 4.000 euros y de 4.000 a 6.000. Cada uno, entonces, la probabilidad de que tenga deudas de menos de 2.000 es 6 sobre 50. Entonces, este es 6 sobre 50. La que tenga entre 2.000 y 4.000 sería 13 sobre 50. Y de 4.000 a 6.000 serían 15 sobre 50. Ya sabemos que común denominador va a ser muy normal acá. Común denominador 50. Sumamos numeradores y nos da 68%. Listo. Sigamos con otra pregunta que nos va a traer otra palabra bien utilizada en este semestre. La pregunta D. Nos dice que su cuenta por cobrar sea por lo menos de 8.000 euros. Que su cuenta por cobrar sea por lo menos de 8.000 euros. Acá también vamos a hablar de la palabra por lo menos. La palabra por lo menos, matemáticamente, y esta también, vuelvo y repito, la vamos a utilizar todo el semestre, matemáticamente, está asociada con mayor o igual. Entonces, eso es lo importante de esta pregunta. Matemáticamente, el por lo menos, ¿con qué lo vamos a asociar?
con mayor o igual. Entonces acá tenemos tenemos que tener en cuenta todas las categorías que estén por encima de 8.000 euros. Entonces tenemos que sumar, ojo, las cuentas por cobrar que están entre 8.000 y 10.000 euros. Más las cuentas que están en este caso de 10.000 a 12.000 euros. Y no tenemos más. Bien, solamente todos los que estén por encima, mayor o igual a 8.000, o sea que eso incluye este y esto. ¿Cuántos clientes tienen cuentas? Tenemos cuentas por pagar en este caso para ellos entre 8.000 y 10.000 euros. 4. De un total de ¿cuánto? De 50. ¿Cuántos tienen deudas entre 10.000 y 12.000 euros? Son 2 sobre 50. Entonces volvemos, como un denominador 50. Sumamos los numeradores, 6. Y eso nos da que la cartera, digamos que qué porcentaje la cartera tiene por encima de los 8.000 euros. El 12%. El 12%. Y listo. Hemos terminado este ejercicio donde utilizamos la regla de la suma para el punto B. Utilizamos la palabra a lo máximo. Y sabemos que a lo máximo se asocia con menor o igual. Y el otro ejercicio con la palabra por lo menos, que se asocia con mayor o igual. Eso es lo más importante de estos ejercicios y que nos quedar grabado en algún punto, en el disco duro, en la memoria principal o en la memoria auxiliar, pero nos tienen que quedar grabados estos dos conceptos. ¿Listo? Porque lo vuelvo y repito, lo vamos a utilizar todos los capítulos de aquí en adelante. Bien, vamos a hacer otro ejercicio ya distinto. Hemos trabajado puros sucesos mutuamente excluyentes. Vamos a mirar ejercicios donde ya no son mutuamente excluyentes. Entonces miremos cómo vamos a plantear este ejercicio. Vamos a ver cuál de todos estos primeros tenemos. 14, 16. Podemos hacer el 14, podemos hacer el 16. Bien, vamos a hacer el 14. Dice, cada año se llevan a cabo exámenes físicos de rutina como parte de un programa de servicios de salud para los empleados de esa compañía. Se descubrió que el 8% de los empleados requieren calzado ortopédico, el 15% requiere tratamiento dental mayor y el 3% requieren tanto zapatos ortopédicos como tratamiento dental mayor. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? B, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria no requiere zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? Y le voy a agregar esta preguntita. ¿Cuál es la probabilidad
¿Cuál es la probabilidad que solo requiera, que únicamente requiera tratamiento dental? Vamos a utilizar también esa. Vamos a utilizar. Bien, vamos a llevar esto. Borro acá. Chicos, están calladitos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Muy bien. Veamos la pregunta A. Nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que al escoger un empleado... Profe, ¿no estás compartiendo? Esa es muy buena pregunta. Muy buena. Muy buena aclaración. Ya sí voy a compartir. Listo. Muy bien. La pregunta A. Leamos cuál es la pregunta A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria requiere zapatos ortopédicos? Ojo, zapatos o, mire que ahí aparece la palabra o tratamiento dental. Tratamiento dental. Chicos, aparece la palabra o. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿son excluyentes? Cuando leemos el enunciado, nos dice que el 8% de los empleados requieren calzado ortopédico. El 15% requieren tratamiento dental. Y ojo, acá está la clave. El 3% requieren zapatos ortopédicos como tratamiento dental mayor. O sea, puede suceder que un empleado al mismo tiempo requiere las dos cosas, ¿sí o no? Sí. 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 Si suceden al mismo tiempo, recuerde que no son mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso, no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Muy bien. Cuando no son mutuamente excluyentes, chicos, vamos a utilizar una herramienta que la mencionamos un poco la clase pasada. Nos va a servir, cuando no son mutuamente excluyentes, nos va a servir mucho el famoso diagrama de Venn. Vamos a construir acá el diagrama de Venn. Aquí tenemos, estos son los que necesitan zapatos. Lo hice muy chiquito, lo pude haber hecho más grande. Y estos son los que requieren tratamiento dental. Ojo, vuelvo y repito. Cuando sabemos que son sucesos que son no mutuamente excluyentes, en este caso no son mutuamente excluyentes, vamos a utilizar una herramienta para visualizar la situación, que es el famoso diagrama de Venn. Recuerden que todo el cuadro representa el 100%. Bien, cuando tenemos esta herramienta, ojo, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que no sé, otra cosita que hay que aprender. La regla de oro es primero, ojo, primero asignar
Los porcentajes, porque puede haber varias, los porcentajes de las intersecciones. Ojo, esa es la regla de oro. Otra cosa que no se nos puede olvidar. Lo primero que vamos a asignar es el porcentaje de las intersecciones o zonas comunes, pues. En este problema, los que tienen tanto tratamiento dental y zapatos ortopédicos es un 3%. Ojo, entonces vuelvo y repito. Siempre empezamos con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Empezar asignando los porcentajes de las intersecciones. Ahora, leamos el problema. ¿Cuántas personas requieren zapatos? Oh, zapatos es todo esto. ¿Cuántas personas requieren zapatos? Lo dice aquí. 8%. 8%. Pero ojo, ya a esta esfera le asignamos ¿qué porcentaje? 3. El 5%. Entonces, para completar el 8, tenemos que restar. A ese 8 le tenemos que restar ese 3 y nos da el 5%. Y ese 5% sería acá. Ese 5%, ¿qué significa? Estos son los que únicamente, ojo, la palabra clave aquí adentro es únicamente van a necesitar zapatos, ¿sí? Y eso solamente lo podemos encontrar gracias al diagrama de Venn. Los que únicamente necesitan zapatos es el 5% de los empleados. ¿Listo? Ahora sigamos con la otra esfera. Resulta que el tratamiento dental nos dice el problema que el 15% de los empleados requieren el tratamiento dental. Pero ojo, como ya le asignamos un 3 a ese 15, le restamos un 3 y eso nos da un 12%. O sea que acá tenemos un 12%. Y estos serían los que únicamente requieren tratamiento dental. Listo. Entonces vuelvo y repito. Desde el principio. Tenemos zapatos o tratamiento dental. O. Después de que aparezca la palabra o, nos tenemos que preguntar, ¿son excluyentes? Si sí, fácil. Sumamos muy fácil. Ojo, si no, como en este caso, no son mutuamente excluyentes, una herramienta que nos va a ayudar a visualizar el problema son el diagrama de Venn. Entonces, dibujamos la esfera de los zapatos, dibujamos la esfera del tratamiento dental y, ojo, siempre comenzamos con la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Primero, asignar los porcentajes de las intersecciones o zonas comunes. Y empezamos con el 3%. Después vamos a llenar el contenido de cada esfera. Zapatos. Pero resulta que zapatos en total es del 8%. Como ya le asignamos un 3%, solo nos queda faltando un 5% que iría en este lado. Y ese lado tiene
una interpretación muy especial. Esos son los que únicamente necesitan zapatos. Ahora, dental. Toda esta esfera representa a todos los empleados que necesitan tratamiento dental, que es el 15%. Pero como ya le asignamos un 3, nos está diciendo que un 12% solamente requiere tratamiento dental. Voy a borrar esta partecita de acá porque vamos a hacer el ejercicio aprovechando que aquí tenemos el diagrama de Venn. Bien, entonces recuerden que vamos a hacer zapatos o dental. Entonces vamos a calcular la primera probabilidad. Probabilidad de zapatos o tratamiento dental. Ya sabemos que no son mutuamente excluyentes, entonces tenemos que sumar. Ojo, la probabilidad de que requieran zapatos. Zapatos, no únicamente zapatos, sino zapatos. Más la probabilidad de que necesitan tratamiento dental. Menos, recuerde que aquí como no son mutuamente excluyentes, tenemos que restar la probabilidad de zapatos interceptado tratamiento dental. Bien, ojo, aquí nos tiene que quedar claro. Son los que requieren zapatos. Zapatos son todos estos. ¿Cuánto suma esta esfera? Chicos, ¿cuánto suma esta esfera? 8. La negra. 8%. Más los que necesitan tratamiento dental. ¿Cuánto suma esta esfera? 15. 15. Ahora sí, le vamos a restar los que necesitan zapatos y tratamiento dental, que es esta intersección, el 3%. Bien, recuerde que uno normalmente trabaja con decimales, o sea que aquí estamos sumando 0.08 más 0.15 menos 0.03. Uno normalmente pues hace eso. Entonces tenemos 23 menos 3 nos da en total 20%. O sea, a la pregunta A nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que escojamos un empleado que requiera zapatos o tratamiento dental sería el 20%. ¿Listo? Muy bien. Veamos la pregunta B. A ver si puedo utilizar por acá un borrador grande. Voy a borrar todo esto porque me queda más fácil acá. Utilizando pues ya el diagrama. Vamos leyendo la pregunta B. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido de forma aleatoria no requiera zapatos ortopédicos o tratamiento dental? Muy bien. Simplemente esa la vamos a sacar es por complemento. ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? Lo vamos a mirar en el. Pues yo borro todo esto. Tengo que aprender a borrar más rápido. Listo. Ya nos quedó borradito. Listo. Nos están preguntando, B, ¿cuál es la probabilidad de que ni calzado o ni tratamiento dental? Simplemente lo que nos están pidiendo acá es el complemento. Nos están pidiendo esta zona café.
lo que pesa esta zona café. Entonces lo vamos a sacar por complemento. Esto es 1 menos la probabilidad de que zapatos o tratamiento dental. Y entonces sabemos que la probabilidad de zapato o tratamiento dental, sabemos que es del 20%, 0.2. O sea que este complemento nos da 0.8, que es el 80%. ¿Está fácil? El 80% de los empleados no requieren zapatos ortopédicos o tratamiento dental. Simplemente utilizamos una propiedad. Esa propiedad, vuelvo y repito, que fue muy importante, que la vimos en la clase pasada. Ya empezó a reflejarse. Y ahora terminemos la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente, únicamente, requiera tratamiento dental? Ojo, esta palabra únicamente solo podemos encontrarlo con la ayuda del diagrama de Venn. Si nos hacen esa pregunta, solamente la podemos encontrar con la ayuda del diagrama de Venn. Únicamente tratamiento dental serían este 12%. O sea que el 12% de los empleados requieren únicamente tratamiento dental. Y con eso hicimos este primer ejercicio de sucesos no mutuamente excluyentes, como para ir calentando. ¿Sí? Bien, este era, ya no me acuerdo cuál era el 14. Muy bien. Veamos el 17. Y si nos queda tiempo, hacemos el 16. Veamos el 17, que es un poco más pesado. Preguntas e inquietudes, ya saben. Ojo, regla de oro, no se nos puede olvidar que para el siguiente sí que lo vamos a practicar bastante. Viene el 17. Les quiero compartir el 17. Chicos, vayan preparándose para leer. Dice así con entonado acento el 17. Una encuesta sobre tiendas de comestibles del suroeste de Estados Unidos reveló que el 40% tenían farmacia, el 50% tenían floristería y el 70% tenían charcutería. Oh, si sumamos 40 más 50 más 70, muchachos, eso pasa del 100%. Primer detalle. Entonces, miren lo que sigue. Suponga que el 10% de las tiendas cuentan con los 3 departamentos. El 30% tienen tanto farmacia como charcutería. El 25% tienen floristería y charcutería. Y el 20% tienen tanto farmacia como floristería. Nos preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta con farmacia o floristería. O, y ahí hay suma. B, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta con farmacia o charcutería? O, ya sabemos que suma. Y C, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda que no incluya los 3 departamentos? Bien, vamos a copiarlo y lo vamos a llevar. Ay, pero ¿qué hice yo acá?
Vamos a hacerlo pues. Bien. Les voy pasando un datico. Todos los talleres que ya empecé a entregar tienen un ejercicio muy parecido a este, para que le pongan pues cuidado. Bien, la pregunta A es ¿cuál es la probabilidad de que tenga farmacia o floristería? Ya aparece la palabra que o. Ya sabemos que nos toca suma. La pregunta, ¿son sucesos mutuamente excluyentes? Son mutuamente excluyentes. ¿Ustedes qué dicen? Uno que se atreva a decir. Hay tiendas que tienen las dos secciones. Sí, profe. Sí. Entonces, la pregunta es, no son mutuamente excluyentes. Entonces vamos a hacer el diagrama de Venn. Vamos a hacer una esfera que representa farmacia. Otra que representa la floristería. Y otra en este caso que representa a la charcutería. Muy bien. Listo. No me quedó bonito, pero no importa. Bien. Recuerden, regla de oro. Comenzamos con la regla de oro. Ojo, cuando hay varias intersecciones, siempre se comienza con la que tiene más. O sea que tenemos que empezar con esta zona. Esta zona representan las tiendas que tienen las tres secciones. Este pedacito está en la esfera de la farmacia, está en la esfera de floristería y está en la esfera de charcutería. Representan el porcentaje de tiendas que tienen las tres secciones. Y nos dice, suponga que el 10% de las tiendas cuentan con los tres departamentos. Luego esto vale un 10%, muchachos. Vuelvo y repito, regla de oro. Siempre se empieza con las intersecciones. Y cuando hay varias, siempre se empiezan con la que tiene más intersecciones. Ahora vamos a esta zona. Esta zona la comparten ¿quiénes? Los de la farmacia y floristería. Ojo, esta zona roja la comparten las tiendas que tienen farmacia y floristería. Vamos al problema. Y nos dicen el 20% tiene tanto farmacia como floristería. Ojo, este pedacito, ¿cómo lo vamos a calcular? Es el 20% que nos dicen, le vamos a restar ya este primer cuadrito que está acá,
que es el 10. O sea que esto vale el 10%. Este pedazo vale el 10%. ¿Sí? Farmacia y floristería. Vamos a continuar con esta zona. ¿Quiénes son los de esta zona? ¿Cuáles tiendas? Son las tiendas que tienen farmacia y charcutería. Farmacia y charcutería. Ojo, nos dicen acá, el 30% tienen farmacia como charcutería. O sea, todo esto vale un 30%. Pero como ya está asignado un 10, digámoslo acá, ese sería 30 menos 10, sería un 20%. O sea que esta zona verde vale un 20%. ¿Por qué? Porque todo esto suma un 30%, jóvenes. Ahora sigamos con esta franja azul clara. Esta azul clara, ¿quiénes son? Son las tiendas que tienen floristería y charcutería. Veamos qué porcentaje de tiendas tienen las dos secciones o los dos departamentos. Nos dice 25% tienen floristería y charcutería. Pero ojo, como a esto ya le asignamos un 10, a ese 25% le restamos el 10 y nos queda el 15%. O sea que este pedacito, 15%. Bien, entonces como siempre, regla de oro, empezamos con la que tiene más intersecciones que el 10%, que son los 3 departamentos. Después cogimos de a 2 intersecciones y ahora vamos a hablar de este caso. Farmacia. Nos dicen que el 40% tienen farmacia. Esto vale un 40%. Pero si ustedes se dan cuenta, 20 más 10 más 10, acá está el 40%. O sea que si al 40 le resto 40, en este caso a este pedacito le tengo que hacer esto. 40%, le tengo que restar 20, le tengo que restar 10 y le tengo que restar 10, me da 0. Esto lo que no puede dar es negativo. Si daría negativo, está mal definido el problema. 0%. Quiere decir que no hay ninguna tienda que tenga únicamente farmacia. Eso es lo que nos está diciendo. No hay ninguna tienda que tenga farmacia, solamente farmacia. Farmacia siempre tiene que estar mezcladito con otra sección. ¿Sí? Bien, bien. Sigamos con floristería. Nos dicen que el 50% tienen floristería. Ojo, esta franja toda completa o esta esfera toda completa tiene 50%. Entonces, a 50 vamos a restarle lo que tiene asignado. 15 por un lado, 10 y 10. Eso nos queda que únicamente el 15% de las tiendas tiene floristería y otra sección independiente de estas. Aclaro.
¿Sí? Muy bien. Y ahora veamos lo de charcutería. Charcutería. Nos dice que el 70% tiene charcutería. Vamos a ver entonces cómo calculamos esto. Voy a borrar lo de azul, pues porque ya no, eso no necesitamos. Entonces tenemos 70. Oh, charcutería sería todo esto. Vamos a restarle los valores. Son 70 menos 20 menos 10 menos 15. Eso nos da 70 menos 20 menos 10 y menos 15. Eso nos da 25%. O sea que únicamente charcutería lo tiene el 25%. Ahora sí, vamos a responder la pregunta. Bien, vamos a responder la pregunta. Probabilidad de farmacia o floristería. Tenemos que sumar la probabilidad de farmacia más la de floristería menos la probabilidad de que tengamos farmacia interceptado floristería. Bien, recuerden que como en el anterior ejercicio, no nos preguntan por los únicamente farmacias, sino todo esto. Farmacia. ¿Cuánto suma? 40%, punto 4. Floristería. ¿Cuánto suma lo de floristería? Si sumo esos porcentajes, me da el 50. Menos, ojo, la zona de floristería y farmacia. Le tengo que restar este pedazo, que es de farmacia y floristería, que es del 20%. Punto 2. Sumo y resto, y esto me da punto 7. Y la primera respuesta sería el 70% de las tiendas tendrían farmacia o floristería. La probabilidad de que cojamos una tienda que tenga farmacia o floristería sería del 70%. Esa sería la probabilidad A. Veamos la pregunta B. La pregunta B es: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta con farmacia? Ojo, farmacia o charcutería. Entonces sabemos que es la probabilidad de farmacia más la probabilidad de la charcutería menos la probabilidad de farmacia charcutería. Bien, ya sabemos que la probabilidad de farmacia la tenemos acá. Punto 4. Ahora sumemos la charcutería. Charcutería sería todo esto. La charcutería es punto 7.
Miren que si solamente hubiéramos sumado estos dos valores, esto nos da 1.1. Una probabilidad mayor del 1, ya saben que es error. Entonces acá era necesariamente hay que restar la probabilidad de que tenga farmacia, interceptado, charcutería. Farmacia y charcutería, ¿a qué zona corresponde? A esta zona. Farmacia y charcutería. Es este que suma el 30%. Entonces, en este caso, 0.4 más 0.7 menos 0.3 nos da 0.8. El 80%. Ahora veamos la última pregunta. Borremos esto, pues que no necesitamos para esto. La última pregunta del ejercicio. Y le podemos agregar otra por ahí más interesante también. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda que no incluya los 3 departamentos? Chicos, no tiene los 3 departamentos. Esa la vamos a sacar por complemento. Esto es 1 menos la probabilidad de que tenga los 3 departamentos. O sea, en este caso, farmacia o charcutería. Hoy me fui para otro lado. Perdón. Ah, estoy pisando una zona donde está. Bien. Charcutería o floristería. Bien, lo que nos está diciendo esto es que sumemos todos los porcentajes que están acá. A ver, chicos, sumen todos los porcentajes, todo lo que está acá. Sumen todos esos porcentajes. Y a ese le vamos a restar, a uno le vamos a restar eso. ¿Cuánto nos da eso? ¿Alguien lo sumó? A ver si les da. ¿Alguien lo está sumando o me toca a mí? Mientras yo voy borrando para otra pregunta aquí que voy a agregar. ¿Cuánto les dio? La suma 95%. ¿Cuánto te dio? La suma 95%. La suma de todas. Sí. ¿Cuánto les dio? Todos los porcentajes. Bien. Da 95, chicos. O sea que lo que nos está diciendo es que esto es del 5%. 5%. O sea que todo lo que está por fuera, que sería lo amarillo, o sea, las otras secciones que tienen los supermercados solo representan el 5%, no más. ¿Sí? Anteriormente, ejemplo, era muy fuerte en los supermercados el servicio de
de fotografía, ¿sí? Si hay una cosa que a los gringos les encantaba mucho era tomar fotos y mandar a revelar. Pero obviamente ese servicio ya bajó mucho, porque todo el mundo ahora toma fotos con el celular. Pero ese era uno de los servicios estrellas de un supermercado de barrio, si se puede decir. Ojo, farmacia es complicado en Estados Unidos. A usted no le venden un medicamento recetado si no lleva la receta del médico. Entonces, allá se aseguran mucho de que para entregarle un medicamento que es recetado, usted tiene que llevar la receta del médico. Y muchas veces esa receta solo sirve una vez. O sea que si usted necesita otro medicamento, tiene que volver donde el médico que le dé la receta y vuelve y juega. O sea, pues que el negocio es lindo. Lo que es tema de farmacia es de lo costoso que hay en Estados Unidos, para que ustedes sepan. Bien, veamos una pregunta que no está ahí, pero nos la pueden hacer. ¿Cuál es la probabilidad de que una tienda tenga únicamente floristería? Bien, estas preguntas únicamente, sí, solamente la podemos resolver con el diagrama. Aquí encontramos que el 15% solamente tiene floristería. El 15%. Y podemos hacer otra pregunta bien interesante. También nos puede servir este ejercicio para hacer otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una tienda tenga por lo menos 2 departamentos? Entonces vamos a repasar ese por lo menos. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga por lo menos 2 departamentos? ¿Se acuerdan la palabra por lo menos qué significa? Mayor igual. Mayor igual. O sea, espere, yo termino de borrar esto porque necesito todo este tablero para no hacer ese. Listo. Por lo menos 2. Vamos a mirar entonces cómo lo vamos a resolver. Yo termino acá y listo. Ya voy a acabar. Listo. Por lo menos 2. Ya dijimos que por lo menos 2 quiere decir que los departamentos sean mayor o igual a 2. ¿Cómo lo hacemos con el diagrama? Muy sencillo. Cogemos todos los pedacitos donde este incluye. Estos tienen 2. Entonces vamos sumando. 10. Estos tienen 2. Sí. Farmacia y charcutería. Punto 20. Estos tienen 2. Sí. Punto 15. Y, ojo, esos son los de a 2. Y también tenemos que incluir los de 3, porque acuérdense que es mayor o igual a 2. O sea que estos son los que tienen 2 departamentos más los que tienen 3. Entonces, le tengo que sumar también este 10%. En total, ¿cuánto suma eso? Eso nos da punto 10, punto 30, punto 45, 55. Estamos hablando del 55%. El 55% de las tiendas tienen por lo menos 2 departamentos. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho, digamos que un ejercicio tipo trabajo. Los que ya han recibido el trabajo pueden ir identificando este ejercicio
dentro de los que tienen que hacer. Y vamos a aprovechar que nos queda tiempo para hacer un ejercicio relativamente pequeño, que es el 17. Vamos a hacer el 17. Vamos a compartir el 17. Y con eso acabamos la clase. Bien. 17. No, el 17 no. El 16, muchachos. Vamos a hacer el 16. ¿Podría, por favor, compartir de nuevo el ejercicio que acabamos de hacer, que me atrasé en una cosita? Sí, 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 claro. Antes de que lo borres, sí. ¿Qué quieres ver? Un momentico, profe, que ya voy a terminar. Listo. Toda esa manada de colores. Muy bien. Listo, profe, gracias. Listo. Muy bien. Vamos entonces a hacer el 16, perdón. Dije que el 17, pero es el 16. Dice, un estudiante toma 2 cursos, historia y matemáticas. La probabilidad de que el estudiante pase el curso de historia es del 0.6, o sea, del 60%. Y la probabilidad de que pase el curso de matemáticas es 0.70. La probabilidad de pasar ambos es de 0.50. ¿Cuál es la probabilidad de pasar por lo menos uno? Bien. Vamos a copiarlo. Y vamos a traerlo acá. Bien, ¿cuál es la probabilidad de pasar por lo menos uno? O sea, por lo menos un curso. Ya sabemos que la palabra por lo menos es que el curso sea mayor o igual a 1. Entonces esto es igual a la probabilidad de que... Profe, ¿no estás compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Espera, vuelvo. Bien. Nos están haciendo la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de pasar por lo menos un curso? Por lo menos un curso. Ya sabemos que esa palabrita, por lo menos, es mayor o igual. Entonces la probabilidad de que pase un curso más la probabilidad de que los que pasen sean 2. Sean los 2 cursos. Muy bien. Resulta y sucede que acá tenemos que son sucesos que no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la persona puede ganar los 2 cursos. Recuerde que aquí estamos hablando de que estamos estudiando historia. Estamos estudiando matemáticas. Y volvamos a leer el enunciado. Dice así. Un estudiante toma 2 cursos, historia y matemáticas.
La probabilidad de que el estudiante pase el curso de historia es de 0.60, o sea, el 60%. La probabilidad de que gane el curso de matemáticas es del 70%. Pero la probabilidad de pasar ambos, o sea, historia y matemáticas, es del 50%. O tenemos la posibilidad de que la persona gane las dos materias al mismo tiempo. Quiere decir que son sucesos no mutuamente excluyentes. Y recuerden la regla de oro. ¿Con qué porcentaje comenzamos? Comenzamos con el de la intersección. O sea que acá comenzamos con 0.5. El 50% de los estudiantes pasan las dos materias. Ahora necesitamos saber cuántos ganan únicamente historia. Señora. Ahí donde está la intersección, no se puede poner el 50% de una vez. Ah, pero recuerda que nosotros hacemos operaciones con decimales. ¿Sí? Ah, Pues se puede poner, sí, es válido, pero recuerda que nosotros sumamos y restamos con decimales, o sea que es válido, pero ya sabes, todo tiene que ser porcentajes. Bien, veamos los que únicamente ganan historia. En el enunciado nos dicen que toda esta esfera que es historia es 0.60. O sea que a 0.60 le tengo que restar 0.5 y eso me dice que este pedacito es 0.10. O sea que lo que me está diciendo es que historia, únicamente los que ganan historia es el 10%. ¿Sí? Los que ganan únicamente historia. Muy bien, ahora veamos los de matemáticas. Nos dicen que los de matemáticas, pongámosle otro color, es del 70%. Entonces, ¿cuántos son los que ganan únicamente matemáticas? Sería 0.70 menos 0.5 nos da 0.20. Esos son los que ganan únicamente 0.20. ¿Sí? Bien. Miren que si sumo todo esto, acuérdense que esto vale 100. 10 más 50 más 20. Todo me da ¿qué? 80. Quiere decir que para completar el 100% tengo un 20% por fuera. O sea, esos serían los que no ganan historia ni matemáticas. O ganan otra materia o otras materias diferentes a estas dos. El 20%. Ese sería. Ahora sí, volvamos a lo que nos dice acá. ¿Quiénes son los que ganan un curso? Eso sería la probabilidad de los que ganan únicamente historia más la probabilidad de los que ganan únicamente matemáticas. ¿Quiénes son los que ganan un curso? ¿Estos o estos? ¿Y quiénes son los que ganan dos cursos? Acá en este caso tenemos que sumar los que ganan dos cursos, son los que ganan historia, interceptado matemáticas. Entonces, los que ganan únicamente historia, ya sabemos que es el 0.10. Los que ganan únicamente matemáticas, 0.20. Y los que ganaron las dos materias, 0.50. Llegamos a
simplemente a 0.8, el 80%. Ese es un camino. Alguien pudo, en este caso, y eso es lo que vamos a ver, que pueden existir varios caminos, que por lo menos uno es la probabilidad de que gane, en este caso, historia o matemáticas. El que se hubiera ido por este camino hubiera dicho, es la probabilidad de que gane historia más la probabilidad de que gane matemáticas menos la probabilidad de la intersección historia intersectado matemáticas. Porcentaje, ojo, muy diferente a decir únicamente historia. Los que ganan historia, ¿cuánto suma lo que ganan historias? 0.6. ¿Cuánto suman los que ganan matemáticas? 0.7. Y a eso les vamos a restar los que ganan las dos materias, que es 0.5. Eso nos da 1.3 menos 0.5 nos da 0.8. 80%. ¿Qué les quiero mostrar acá con este ejercicio? Ojo, que uno puede tener varios caminos para llegar a la respuesta. Por acá utilizamos el por lo menos un curso. Lo despejamos como los que ganan únicamente un curso más los que ganan 2 cursos. Y lo hicimos sumando todo esto. O el que entendió que en este caso, el por lo menos, cuando hay solamente dos sucesos, ojo, esto solamente pasa en esta situación. Cuando tenemos 2 sucesos, ese por lo menos uno quiere decir que es la suma de la probabilidad de que gane historia o que gane matemáticas. Recuerden que cuando digo historia o matemáticas también incluye la opción de que gane ambas. Entonces lo hicimos utilizando la regla de la suma por este lado y nos dio la misma respuesta. Entonces, ojo, el mensaje es, hay distintos caminos. Hay gente que lo puede plantear por un lado y hay gente que lo puede plantear al otro lado. Listo. Pero los dos tienen que llegar a la misma respuesta. Listo. Muy bien.